nuestro Dios nos ha amado, que quiso que tú y yo fuéramos llamados hijos de Dios. Éramos creación de Dios, por cuanto Dios creó a Adán y Eva, estuvimos explicando, y mantenía una relación de amor y hablaba con ellos ahí en el Edén, pero cuando vino el pecado, viene la separación. Y ya tú y yo no éramos hijos de Dios, la raza humana no es llamada hija de Dios, somos creación de Dios. Pero el amor del Padre fue tan grande y el amor de Dios Padre es tan fuerte sobre nuestras vidas que quiso atraernos a través de que Jesucristo nuestro Señor para que fuéramos llamados hijos de Dios. Por eso dice la Escritura que el mundo no nos conoce. Por cuanto no conoció a Cristo, tampoco nos habrán de conocer a nosotros. El que guarde tu palabra también guardará la palabra de Dios. Pero aquel que ya rechazó al Hijo de Dios también nos va a rechazar a nosotros, iglesia. Y uno podrá ir con la verdad por delante y proclamar a Cristo, pero sabemos que no es de todos la verdad. Mas sin embargo, tú y yo hemos sido fortalecidos con poder en lo alto para permanecer en la verdad. Y para hablar y declarar verdades en medio de este mundo y en medio de esta sociedad. La Escritura dice que Jesucristo es piedra del ángulo y piedra de tropiezo que hace caer. Porque aquel que no cree ya ha sido condenado. Aquel que no quiere creer en Jesucristo, y creer en Jesucristo, ¿sabes lo que implica? Implica reconocer que somos pecadores. Implica reconocer que no damos al blanco, porque pecar es no dar al blanco. Y dice que es como esa piedra de ángulo. Todo edificio, todo constructor que va a levantar un edificio, hay una piedra angular. Suele estar en la esquina de los edificios, suele ser una piedra mucho más grande que el resto, pero va a servir de posicionamiento para que todo el edificio se levante recto y para que todo el edificio pueda formarse bien. Por eso dice la palabra que Cristo es piedra del ángulo, porque la fe cristiana no se sostiene si no es a través del reconocimiento que necesitamos un Salvador. Que mi vida estaba separada y ajena de Dios completamente, con todo lo buena que yo haya podido ser. Sin ser una niña que haya caído en grandes cosas, porque alguien dice, no he matado, no he asesinado, no he robado. Hay pecados que nosotros denominamos pecados capitales. Y otros que no sé por qué, y es quizás porque se ocultan mejor en nuestra carne y en nuestra propia carnalidad. Son pecados que los llamamos veniales, porque al fin y al cabo nadie los ve tan rápidamente. Ahora, a una prostituta tú claramente la vas a reconocer. A alguien que roba rápidamente por los gestos que hace, tú vete por Madrid, tú tienes que ir siempre con tu bolso bien pegado, porque si no rápidamente los amigos de lo ajeno te roban. Móviles que se quitan en el metro y tú puedes mirar a alguien y rápidamente sabes que su mirada no es una mirada limpia y que ahí detrás de esa persona se esconde un ladrón. Y eso denominamos los grandes pecados de la vida. Mas sin embargo, Dios no está llamando pecados grandes o pecados pequeños. Todo aquello que se oculta en el corazón del hombre y que no sale a la luz y que no confesamos, realmente eso está suponiendo un tropiezo en nuestras vidas. Y eso está suponiendo el no estar cerca de nuestro Señor como debiéramos. Y el apóstol Pablo está hablando de poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Pero antes de llegar a ese punto, quiero que leamos juntos un par de parábolas. Las parábolas son historias fingidas, pero que vienen inventadas, que vienen a mostrar la realidad o una moralidad verdadera. Y el Señor Jesús habló a través de parábolas para hacerles ver las verdades del reino de Dios. Si vienes conmigo a Mateo 21, vamos a leer dos de esas parábolas. ¿Sabes? Si decimos que amamos a Dios, tenemos que guardar su palabra.
Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre y yo vendremos y haremos morada con él. El que no me ama, no va a guardar mi palabra. No amemos de palabra, amemos de hecho y en verdad, iglesia. Amar a Dios es obedecerle. Amar a Dios es dejar las cosas de este mundo y poner nuestra mirada en Él. Y el Señor dice en Mateo 21, 28, cuando estaban los principales sacerdotes y querían en todo momento tentarle en las cosas que Él hacía y en las cosas que Dios hablaba, y dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. El hijo que dijo que iba a obedecer y no lo hizo, está representando en aquel tiempo al Israel, al pueblo de Dios en los tiempos de Jesús. Que habían conocido la verdad, que decían sí Señor, que decían Señor queremos hacer tu voluntad. Pero la realidad es que no obedecían a la palabra de Dios. Habían creado un montón de reglas, habían creado un montón de normas para el pueblo, pero a la hora de obedecer verdaderamente la palabra de Dios, no lo hacían. Por eso son comparables a ese hombre al que el dueño le dice, ve a mi viña. Y le dice, voy, y luego no va. Y hay gente que aparentemente es mucho más rebelde. Hay gente que parece que siempre está peleando con Dios. Hay gente que parece que nunca va a alcanzar la salvación. Lo vemos más rebeldes que a nadie. Y sin embargo, cuando hablas de arrepentimiento y cuando hablas de quebrar nuestros corazones, son los primeros que dicen, he aquí yo he pecado, Señor. Mas sin embargo, hay hombres, hay mujeres que viviendo una vida de conocimiento de Dios, a la hora de venir a los pies, a la hora de venir en obediencia y en amor, dicen no. Y parece que van a hacer algo y luego no se hace. Por eso está diciendo Jesús, os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros. Estaba hablando de un sector despreciado en aquel tiempo. Los publicanos por ser recaudadores de impuestos y por estar siempre cogiendo el dinero del pueblo. Y las rameras por ejercer una prostitución eran pecados muy públicos, muy notables. Y sin embargo, cuando se predica el arrepentimiento, vienen arrepentidos y con un corazón rendido ante Cristo nuestro Señor. Esa es una generación que va a alcanzar y que alcanza el reino de Dios, iglesia. No la gente que dice, Señor, quiero hacer tu voluntad, Señor, gracias porque te conozco, pero a la hora de venir rendidos a los pies de Cristo, no vienen, no hacen, no hay una verdadera consagración. Pero en la siguiente parábola, y créeme iglesia, que generación a generación Dios ha levantado hombres y mujeres que han hablado certeramente la palabra de Dios. Y corremos el peligro y el riesgo en toda esta generación de un ecumenismo y de un centralizar todas las religiones en un mismo enfoque. Muchas iglesias, en esta semana estaba viendo aquel que es consejero del presidente de Trump, y salía su iglesia y las palabras que estaba dirigiendo el pastor es: aquí viene la gente para hacerles ver que son gente de éxito, para que comiencen la semana con éxito en sus corazones y para empoderarles. Es un término que actualmente se está acuñando mucho, que es empoderar a una persona.
Y yo me paro a pensar, si el reino de Dios y el evangelio es empoderar, es éxito, cuando el Señor Jesús oraba al Padre y le decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Cuando el Señor Jesús vino en humillación para poder ser exaltado hasta lo sumo. Pero hoy estamos transmitiendo un evangelio de empoderar, de éxito, de sal por esas puertas y cómete el mundo porque todo va a ir bien. Es lo mismo que visualizar, pero utilizando el nombre de Dios, que es aún peor todavía, y decir en el nombre de Jesús. Cuando aquel que busca la palabra de Dios sabe perfectamente que el que quiera seguir a Cristo va a tener que tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguir al Salvador y seguir a Cristo. Que aquel que quiera ganar su vida la va a perder, pero aquel que pierda su vida por causa de Cristo la va a ganar. Iglesia, para perder es necesario que el grano y la semilla caiga a tierra y muera, porque si no muere la semilla, esta no lleva fruto. Y yo recuerdo muchos momentos de oración en mi juventud, donde el Señor me hablaba, Gema, entrégame tu corazón, Gema, entrégame tu corazón. Y yo vivía y yo pensaba que le había entregado a Dios mi corazón, pero si había nacido en la iglesia, ¿cómo mi corazón no iba a ser para Dios? Pues no lo era, iglesia, porque aún estaba mi yo, mi ego, y yo puedo, y yo hago, y yo. Pero Cristo me decía, entrégame tu corazón, entrégame tus sueños, entrégame a tu Isaac. ¿Por qué Dios llevó a Abraham a decirle, entrégame a tu único hijo? Ve al monte y sacrifícalo. Después de lo que le había costado a Abraham y a Sara concebir a ese hijo en edad ya de vejez. Y cuando el niño ya tiene una edad, tiene 10 años, Dios le dice, aquí yo vengo y pruebo tu obediencia. Pero ni siquiera se lo dice. Le dice, ve y toma al niño y ve a ofrecerme sacrificio. Y Abraham toma a su hijo y por dentro de su corazón se está quebrando y su corazón está siendo completamente aturdido. Pero su confianza estaba siendo Dios en todo momento. ¿Y cuántas veces Dios nos está llevando a decir, entrégame lo que hay en tu corazón? Que tu primer amor sea yo. Iglesia, no podemos hablar de empoderar a nadie. El evangelio no es éxito. El evangelio es bendición de Dios para todo aquel que le sigue y para todo aquel que le sirve. Yo voy a ver la mano poderosa de Dios cuando yo busque su reino y su justicia, porque dice la Escritura que todo lo demás va a ser añadido. Cuando dice el Señor que por nada estemos afanados, que todas nuestras peticiones sean conocidas delante de la presencia del Señor. Porque si el Señor está vistiendo a los lirios del campo, ¿cómo no te va a vestir a ti? Porque si el Señor alimenta aún a los pajarillos, ¿cómo Dios no te va a alimentar a ti? Confía, espera en Él. Pero iglesia, no podemos hablar un evangelio que no es real ni verdadero. Pero todo se está uniendo a nivel mundial para que la religión sea un instrumento de empoderar más al hombre. Es decir, que entre en orgullos y en vanidades. Y nombramos a Dios, pero a Dios le hemos dejado fuera. Por eso tanto estamos incidiendo en que Dios, sin la persona de Jesucristo, y la persona de Jesucristo me habla de redención, de pagar un precio de pecado, mi pecado. Sin la obra de Cristo, nombrar a Dios es absurdo, porque Dios no oirá a nadie que no pase por la persona de Jesucristo. Dios no va a responder a nadie que quiera empoderarse, ni buscar éxito, ni buscar vanagloria de la vida. Dios solamente escuchará al alma que está clamando a Cristo, que tal vez con dolor en su corazón y habiendo pasado una vida de quebranto y de pecado, cuando Dios le dijo, ven a mi viña, y él dice no, pero luego fue.
Pero hay muchos que dicen, Señor, yo tengo conocimiento, Señor, y a la hora de venir en obediencia y de quebrantar su corazón delante del Señor, estamos duros como piedras y queremos seguir manteniendo nuestra posición. Queremos seguir manteniendo nuestro estatus social, emocional. Queremos ser nosotros. Y Cristo nos llama a ser Él. Pero Dios siempre va a traer hombres y mujeres que confronten la vida de la iglesia. Aún a líderes religiosos, porque la siguiente parábola está hablando del dueño de una viña, que dice que cava esa viña, que va a levantar una torre, que va a poner un lagar en ella, va a preparar una viña al completo y va a poner a unos labradores. Y al término del tiempo dice la Escritura que Él envía a unos siervos suyos para que recojan el fruto que había podido dar esa viña. Y dice la Escritura que esos labradores maltrataron y pegaron y algunos hasta mataron y no dieron ningún fruto. Y dice el señor de la viña, dice el dueño de la viña, voy a enviar a otros siervos a ver si a estos les hacen caso y voy a sacar los frutos que ha tenido esa viña. Y de nuevo les maltratan, les golpean y a otros matan. Hasta que dice el dueño, voy a enviar a mi hijo, porque no creo que se atrevan a matar a mi hijo. Y cuando llega dice que los labradores están viendo el hijo, ese es el heredero. Y dice que le tomaron, le golpearon y le mataron. Y pregunta Jesús a aquellos que estaban delante de él, a los principales sacerdotes, ¿qué creeréis que tendría que hacer el dueño de esa viña? Tendría que sacar a esos labradores y destruirles en fuego eterno. Pues así se ha de hacer para aquellos que realmente no están sembrando en el reino de Dios. Sabes, Dios viene a recoger frutos en su viña. Dios quiere que tú y yo como iglesia tengamos el resultado de una vida de fe. No podemos decir que amamos a Dios si aborrecemos a nuestro hermano. No podemos decir que amamos a Dios si no guardamos su palabra. No podemos decir que amamos a Dios si no obedecemos su palabra, iglesia. El dueño de esa viña está representando a Dios. Los labradores están representando a líderes religiosos que hay establecidos en esta tierra. Y dice que habla de los siervos a quien el padre y el dueño envía. A unos maltrataron, a otros golpearon. Está hablando de profetas que a lo largo de la historia de la iglesia, primeramente en el pueblo de Israel, siguiendo por Juan el Bautista y todos los apóstoles y hombres y mujeres de fe que han sido puestos para hablar y declarar el reino de Dios. Mas sin embargo no se les quiere oír. Pero un día vendrá el dueño de la viña a recoger frutos. Ya el profeta Daniel, cuando estaba recibiendo la revelación de lo que habría de acontecer sobre el pueblo de Israel en tiempo futuro, el profeta Daniel dice que se arrodillaba delante de Dios y comenzaba a orar y a confesar su pecado y el pecado del pueblo. Y decía, oh Dios del cielo y de la tierra, tú que eres un Dios misericordioso, mas sin embargo tu pueblo ha pecado. Desde tiempo antiguo has enviado a profetas y siervos que han hablado tu palabra, pero te hemos desobedecido y por eso ha caído tan gran mal sobre nosotros. En el tiempo de Daniel estaba habiendo, Asiria estaba sobre ellos. Y había una deportación. Daniel fue llevado a toda la zona de Nabucodonosor y estaba sirviendo allí, iglesia. Y por causa del pecado del pueblo, por eso habían caído en tan gran mal. Pero ya Daniel pedía perdón por sus pecados y por los pecados del pueblo. Y reconocía que habiendo Dios enviado a profetas desde temprano, no les habían hecho caso. Lo mismo que en la parábola de la viña. Y vienen generaciones, iglesia, donde Dios levanta voceros, donde Dios está levantando hombres y mujeres en la casa de Dios, que está hablando al pueblo, ¿a qué? A una obediencia, a una consagración, porque Dios viene buscando su fruto. Porque Dios viene buscando una iglesia bien formada y bien preparada.
que no anhele las cosas de este mundo, sino que anhele el reino de Dios por encima de cualquier otra cosa, iglesia. ¿Sabes? Dios es aquel que conoce el corazón. Dios es aquel que conoce nuestras vidas y toda intención. Ven conmigo a Colosenses. ¿Sabes qué es poner la mira? La mira es algo que se coloca en las armas para afinar la puntería. Todo tirador va a tener en su arma una mira y va para afinar la puntería. Y poner la mira está significando poner toda intención y propósito en hacer algo. Cuando la palabra de Dios dice poned la mira, es poned toda intención y todo propósito para hacer algo. ¿Y qué es lo que Dios nos ha mandado hacer? ¿Qué era lo que el apóstol Pablo estaba hablando? Y dice Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, es decir, poned la intención, poned el propósito en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pon tu propósito, afina la puntería de tu vida, pon la mira en las cosas de arriba, iglesia. Porque cuando Cristo Jesús se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. No en lo terrenal, sino en las cosas de arriba. Pero va a continuar diciendo, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Porque si tú vas a poner la puntería, si tú vas a querer afinar a las cosas de arriba, la Escritura te va a mostrar qué es lo de arriba, qué es lo celestial y qué es lo terrenal. Qué es una vida en el Espíritu y qué es una vida en la carne. Qué es una vida de luz y qué es una vida en tinieblas. Mira, iglesia, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios no camina en ambigüedad. Aquel que dice es que yo no sé lo que Dios me quiere decir, es porque no está prestando atención a su palabra. Porque Dios claramente habla de un camino estrecho y de un camino ancho. Dios claramente habla de un camino de vida y de un camino de muerte. Y Dios claramente habla de lo que es una vida en el Espíritu y una vida en la carne. Y el Señor está diciendo, pon tu mirada, pon tu propósito, que tu objetivo sea las cosas de arriba. Así que la siguiente parte, para que no nos quede duda ninguno, y cada uno póngase su nombre, porque yo quiero en la palabra, cuando leo la palabra, no quiero apuntarle a nadie. El Señor me apunta a mí. Dios me habla a mí. Y me está diciendo, Gema, pon tu mira y tu propósito en las cosas de arriba. Pero ahora deja todo lo que es terrenal y comienza a nombrar fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Porque todo esto es idolatría. Está hablando que todo lo que este mundo hace, mantener relaciones fuera de un compromiso matrimonial, toda impureza en las vidas, los malos deseos, pensamientos deshonestos. Y luego dice avaricia. Un corazón de avaricia es un corazón que anhela y desea en una forma desmedida las riquezas. Es cuando tu corazón está anhelando o deseando cosas que están fuera de lugar y en exceso. Dice, porque esto es idolatría. Idolatrar es adorar, es tener un Dios fuera del único Dios verdadero. Y este mundo tiene dioses fuera de Dios, en desórdenes sexuales, en impureza, en avaricias de la vida. No pongas tu mirada ahí, porque si ponemos nuestra mirada en las cosas de la carne, en lo terrenal,
vamos a ser consumidos y destruidos. Y sigue diciendo, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también andabais en otro tiempo, pero ahora, dice, desechad también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y habiendo sido revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hasta ahí la palabra del Señor. Parece que lo primero que estaba nombrando el apóstol son como pecados más visibles. Pero también dice, y ahora dejad también todo esto: ira, el enojo fácil, el enfado fácil, la blasfemia, las palabras deshonestas. ¿Realmente crees que necesitamos hablar mal para describir las cosas o describir lo cansados que estamos? ¿Realmente crees que necesitas hablar mal? Toda palabra deshonesta, toda conversación necia y vana, toda conversación que no lleva a ningún sitio, que antes bien levanta contienda, que antes bien está provocando la ira. Desecha toda conversación vana, desecha toda mentira del enemigo, toda ira, todo enojo, todo hablar mal a nuestros hermanos. Y luego dice, no mintáis los unos a los otros. Pues qué fácil, iglesia, es caer en una vida de mentiras, de pequeñas mentiras para salvaguardar lo que hay en nuestros corazones. Y creo que es algo en lo que el Señor necesita hablar profundamente a su pueblo, porque está tan enraizado en nosotros como la propia cultura. El mentir, el no hablar la verdad, el no ser transparentes con las personas, el tratar de camuflar. No mintáis los unos a los otros, habiendo sido revestidos de un nuevo hombre. Porque cuando tú le has dicho al Señor, te entrego mi vida y mi corazón, todo el pecado, toda la maldad, Cristo Jesús la saca. Y viene su Santo Espíritu sobre nuestras vidas. Y estamos siendo revestidos de un nuevo hombre, el cual, conforme a Dios, se va renovando. Mi hombre interior, iglesia, cuando vienes a Cristo, cuando vienes a la verdad revelada de su amor, el viejo hombre se va marchitando, la vieja naturaleza queda atrás. Y hay un nuevo ser que crece en mí y es el poder de Dios. Es una vida en el Espíritu y una vida verdadera. De tal forma que el pecado ya no tiene poder, porque yo hago morir con el Espíritu toda obra de la carne, iglesia. A través del Espíritu yo puedo hacer morir toda blasfemia, toda mentira, toda ira, todo enojo. Hay gente que dice, es que cuando me enfado no encuentro límite. Pues se encuentra límite, porque el Señor dice que haced morir pues en vosotros. Y haced morir te está diciendo que tú, que yo, hagamos morir las obras de la carne. Señor, te pido que tú hagas. No, por favor leamos, porque la palabra dice, haced morir pues en vosotros. Y haced está diciendo vosotros. Con una vida en el Espíritu tienes que hacer morir toda obra de la carne. Ay, Señor, es que me cuesta mucho mantenerme en santidad, es que me cuesta mucho. Vive en el Espíritu, llénate. Y escucha, ahora la palabra de Dios nos va a dar estrategia del cielo para que tú y yo podamos vivir en el Espíritu y podamos marchitar toda obra de la carne. Porque sigue diciendo, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre estas cosas vestíos de amor, que es un vínculo perfecto.
Vamos a ir al versículo 16. La palabra de Cristo, y ahí está la clave para que tú y yo vivamos en el Espíritu. La palabra de Cristo more un poquito en vosotros. No. La palabra de Dios more a veces en vosotros. No. La palabra de Dios more en abundancia. ¿Qué es algo abundante? Algo que está repleto, algo que no se agota. Abundancia es cuando no falta. Abundancia es cuando está mi casa llena. Abundancia es cuando abres el grifo y sale un torrente de agua. La palabra de Dios more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Palabra de Dios morando en abundancia. Palabra de Dios. Este miércoles estuvo Juli predicando acerca de cómo el rey se cogía una copia de la palabra de Dios, de las Escrituras, para que todos los días la pudiera leer y memorizar. La importancia de que cada día la palabra de Dios está morando en abundancia, en mi vida, en mi ser. Si yo hago crecer el reino de Dios, si yo hago crecer una vida espiritual, mi vida carnal se va a quedar bien pequeñita, porque no la voy a satisfacer ni un tantito así. No voy a dar oportunidad a mi carne para que salga en nada. Yo voy a favorecer el reino de Dios en todo momento. La palabra de Dios morando abundantemente. Luego dice enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando tú vienes a la casa de Dios? Hay enseñanza, hay exhortación. Por eso es tan importante que tú vengas a la casa de Dios. Porque en la casa de Dios el camino es ordenado. La mente es ordenada por la palabra de Dios. La enseñanza de un pastor dice que es como un aguijón hincado, como la piedra que se hinca en tu zapato. Pero la palabra de Dios es necesaria darla a tiempo y a destiempo. Porque la palabra de Dios va a enfocar tu vida y está diciendo enseñándoos unos a otros y exhortándoos unos a otros. No está diciendo empoderando unos a otros, trayendo éxito unos a otros. No. La palabra de Dios, si no te da de collejas, entonces no está confrontando tu corazón. La palabra de Dios tiene que sacudir mi hombre interior para que yo afine mis pasos conforme al reino de Dios. Por eso la mirada, la observancia, el compromiso tiene que ser algo constante. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Tu Padre Celestial sabe de qué cosas tú y yo tenemos necesidad. Aún antes de que la palabra salga por tu boca, Dios ya está conociendo tu corazón y la necesidad de tu alma. Y a su tiempo Dios proveerá y traerá lo que hay en tu corazón. Y realmente la oración obtendrá respuesta. Entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, la importancia de adorar al Señor. Adorar. Cuando estamos la familia toda junta, yo empiezo a cantar una canción y de repente mi tía se une conmigo y me termina las frases. Estamos cantando coritos de la iglesia y de repente cojo canciones muy antiguas y como todos las conocemos, que somos cristianos añejos y conocemos esas canciones antiguas, todos las continuamos. Pero qué bonito es cuando estás en tu hogar, en tu casa, y hay una alabanza y una adoración que brota de tus labios. Hay una paz. Por eso luego dice el versículo que hemos saltado, el versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. ¿Sabes cuándo viene paz a tu ser?
cuando guardas en abundancia la palabra de Dios, cuando cantas salmos e himnos, cuando nos exhortamos unos a otros, la paz de Dios gobierna nuestros corazones. Si tú permites que el gobierno de Dios venga a tu vida, entonces gloria y paz viene sobre nuestras vidas, iglesia. Entonces bendición viene sobre nuestros hogares. Pero hay que poner la mira. Hay que poner toda intención y todo propósito en las cosas de arriba. Amén. Y no en las de la tierra. Aquí se nombran algunos aspectos de la vida diaria, pero creo que estaríamos aquí horas nombrando situaciones y cosas que hay en nuestra carne y que están taponando el reino de Dios en nosotros. Por eso cuando venimos a la casa de Dios, busca desintoxicarte de las cosas de este mundo y llenarte del reino de Dios en tu vida. Pon tu enfoque y apunta a las cosas de Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie.